La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha presentado en la mañana de hoy al sector el balance final de la campaña citrícola 2015-2016 y la primera previsión de aforo de la campaña 2016-2017. Tras la presentación ante los representantes del sector, entre los que se encontraba el presidente de Federació, Cirilo Hernandis, y el técnico de la sectorial de frutas y hortalizas, Enrique Belles, la consellera y el secretario autonómico han comparecido ante los medios de comunicación para informar de los datos más relevantes del aforo. La previsión inicial indica que la cosecha de cítricos ascenderá a 3.953.226 toneladas, con lo que se recuperan las cifras de la campaña 14-15, tras el notable descenso productivo de la campaña 15-16. El primer mensaje es que esperamos que sea una campaña en términos de rendimiento, de producciones, pues normal en ese sentido, porque no ha habido esas circunstancias extraordinarias que fueron negativas, sobre todo por el calor en la floración en la primavera del 2015. Lo que estamos preocupados, vigilantes en este sector, pero en todos en general, es la sequía tan grave que está sufriendo el campo valenciano, a la que se añaden más episodios de temperaturas muy altas, como hemos tenido este verano o este final de verano. Entonces, por eso también tenemos que ser prudentes e ir viendo cómo avanza la campaña. Por grupos, se espera que se produzcan 1,8 millones de toneladas de mandarinas, un 29,4% más que en la campaña anterior, y 1,85 millones de toneladas de naranjas dulces, un 19% más que la campaña pasada. También crecerán un 21% la producción de limones y un 11,7% la producción de pomelo. Por provincias, el 68% del aumento total estimado de la producción respecto a la campaña anterior se producirá en Valencia, el 20% en Castellón y el 12% restante en Alicante. Cirilo Hernandis, presidente de Federació, valorava de esta forma los datos de aforo presentados. La previsió de campanya n'hi ha que valorar-la, diguem, relativament una campanya normal, una campanya en valors de producció similars a fa dues campanyes, perquè la campanya passada tots sabem que seguint una bona campanya en quant a tota la gent de satisfacció de preus, en alguns moments faltar inclús producte en el mercat. Què vol dir això? Que tornem a una producció normal que ens va permetre servir a tots els clients, servir a Europa sense problemes i aquells mercats de països tercers que estem abordant degut a la problemàtica que ens ha vengut sobrevenguda per el tema del veto ruso. Para la elaboración del presente aforo se han analizado 3.048 hectáreas de diferentes variedades frente a las 2.223 de la campaña anterior. Esto ha supuesto la visita a 4.860 parcelas, frente a las 4.327 del aforo anterior. Según avance la campaña, Consellería actualizará los datos del aforo con nuevas previsiones, como ya hiciera la campaña pasada.